Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Buenas noches, estamos en Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. No nos acompaña Norberto Lema, el conductor habitual del programa, pero vamos a estar con Oscar Cetrángolo y un invitado acompañándolos. Como siempre, antes de presentar al invitado, pasamos un tema musical alusivo al tema que vamos a tratar. Y en este caso elegí un tema de Bob Marley que se llama Get Up, Stand Up. Y después de escuchar un poco de reggae, volvemos con el invitado y con el tema del programa. Estamos aquí de vuelta, no lo saludé a mi amigo Oscar Cetrángolo. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo andan? Bien. Tenemos un invitado que no es, usualmente tenemos economistas con nosotros, pero esta vez tenemos a alguien que sabe que sabe de economía. Una de las figuras más prestigiosas de las ciencias sociales argentinas, destacado sociólogo y premiado en distintas ocasiones, Juan Carlos Torre. Muchas gracias por venir y por estar con nosotros. Y un poco la excusa de la invitación fue un libro que Juan Carlos estaba publicando ahora, ¿no? A comienzos de diciembre. Y el libro se llama Mar del Plata, un sueño de los argentinos. Lo coautorea con Elisa Pastoriza, una colega. Y bueno, en realidad la historia de Mar del Plata es digamos, no sé, una excusa, pero digamos un primer paso para explorar la cuestión de el igualitarismo, el impulso igualitario de la sociedad argentina, ¿no, Juan Carlos? ¿Qué decís vos, Oscar? No sé, yo te quiero escuchar a vos. Yo la primera vez que leí sobre Mar del Plata fue a Sebrelli, ¿no? Como supongo que muchos de nosotros. Me imagino que tu visión es algo diferente, sí, y más amplia, sí. Sí. Pero en nuestra generación los libros de Sebrelli eran un primer paso hacia las costumbres de las distintas clases sociales. Yes. Tal vez empecemos por ver qué es lo tuyo, ¿no? Claro. Digamos que, como decía, este libro que hemos hecho con una historiadora amiga de Mar del Plata, Elisa Pastoriza, descansa sobre una hipótesis sociológica y una investigación histórica. La hipótesis sociológica es una que en realidad hace referencia a la sociabilidad argentina en el siglo XX. Y esa hipótesis afirma que durante el siglo XX la sociabilidad de la sociedad argentina estuvo animada por lo que llamamos el impulso igualitario. Llamamos impulso igualitario a la convicción de mucha gente, no digo de todo el mundo, pero de mucha gente, de que no hay recurso ni derecho al que no puedan aspirar. Y desde muy temprano, a mi juicio, esto forma parte, digamos, del caldo de cultivo donde crece la sociedad argentina. Tanto es así que llegó a condensarse en una suerte de eslogan que era muy frecuente a principios del siglo, encontrarlo en comentarios, inclusive en diarios. Aquí naides es más que naides. Esa afirmación, naides es más que naides, tiene distintas variaciones. Hay una en clave regional. Recuerdo que en la búsqueda de dónde viene, sí,
me encontré con un caudillo entrerriano que lo entierran luego de haber sido asesinado, como ocurre con muchos caudillos, envuelto con una bandera. La bandera dice: Naides es más que Naides. Ajá. Las provincias tomando distancia de la capital. ¿Quiénes son ustedes? Somos todos iguales. Pero esta idea de Naides es más que Naides también tiene su traducción en términos de sociabilidad. Y su expresión más gráfica es la de una sociedad donde la gente se mira a los ojos. Yo descubrí esta hipótesis sociológica cuando salí de la Argentina, o de la Argentina mía. ¿Y cuál es mi Argentina? La de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la de Córdoba, la de Entre Ríos, la llamada Pampa Gringa. Cuando uno sale de su hábitat, lo descubre. Y me ocurrió que, visitando amigos míos que estaban exilados en México, tomé el avión. Y el avión hizo una escala técnica, dijo el capitán, en el aeropuerto de Lima. Y nos dijo: media hora y después volvemos. ¿Y qué voy a hacer en esa media hora?, me dije yo. Entonces me fui al mostrador y pedí un café. Me sirvieron el café, tomé el café, pagué el café y comencé a caminar otra vez para subir la escalerilla que me llevaba al avión. Y dije: pero aquí ha pasado algo raro. Y mientras me hacía la pregunta, y al ratito me di cuenta, ¿sabes qué? En esta interacción, la persona que me atendió no me miró en los ojos en ningún momento. Ahí descubrí que había salido de la Argentina que yo conocía. Había entrado en otro mundo. Quizás en la Argentina visible en el norte, que es una estribación de América Latina. Y esta idea de la deferencia, ¿no?, de los de abajo hacia los de arriba, que consiste en caminar con la cabeza agacha. Esa actitud, caminar con la cabeza agacha, la perdieron muy rápidamente, se perdió muy rápidamente en la Argentina. Tanto es así. Hay un periodista italiano que acompaña a los inmigrantes que llegan al puerto de Buenos Aires en cantidad, 1880, 1890, 1900. Y lleva un registro y hace notas. Y dice, y después lo seguí, ¿a dónde? A Santa Fe, a las colonias. ¡Qué contraste! Cuando bajaban del barco, bajaban con la cabeza gacha, el tono sombrío. Allá caminan rotundos y magníficos y seguros de sí mismos. ¿Dónde? En una sociedad que han quedado ellos mismos. Porque donde había desierto, construyeron una agricultura, construyeron unos pueblos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en el cruce del Atlántico hicieron una revolución personal. Se sacaron de encima la lápida de la antigua sociedad que pesaba sobre ellos. Y aquí, en esta Argentina, que estaba toda por hacerse, ¿no?, van a tener esa actitud que yo luego destaco. Aquí, nadie es más que nadie. Y eso quiere decir que el peronismo es consecuencia de eso y no al revés. El peronismo se nutre de eso, pero no es la causa de eso. En absoluto. El peronismo lo que hace es una formidable operación de extensión, de ampliación, ¿no?, de una manera de concebir la relación entre las personas, ¿no?, que ya estaba instalada. Y a donde había ejemplos o de un mundo distinto, se lo veía con mucha dificultad. Por ejemplo, veamos el caso nuestro, Mar del Plata. Yo, en un momento, en Mar del Plata, con Elisa Pastoriza, digo, Mar del Plata es la gran metáfora de esta idea de una sociedad trabajada por este impulso igualitario. ¿Por qué?
fue creada por la élite como villa balnearia para sus socios de verano. Antes iban a Europa. Y al poco tiempo de ser creada, se convirtió en un objeto de deseo para el resto de los que no eran clase alta. Y comenzaron a avanzar sobre Mar del Plata. Comenzaron a avanzar en forma intermitente, imparable. Y ese avance estuvo inspirado por esta idea: ¿por qué nosotros no y ellos sí? Y esto antes del peronismo, lo que contás justamente interesante, que la transformación de Mar del Plata, o democratización, comillas, si queremos decirlo así, comienza ya en los años 20 y 30, ¿no? Mar del Plata tiene una experiencia curiosa. En 1920 tiene el primer intendente socialista en la Argentina. Explicablemente, porque los que vivían en Mar del Plata eran todos italianos que habían construido Mar del Plata. Trabajadores, claro. Los que veraneaban no estaban en el padrón. Claro. Más, quisieron figurar en el padrón, dijeron que no. Claro. Querían votar ellos también, le dijeron que no. Los socialistas, en la conducción de la intendencia, lanzaron un eslogan. En 1923 el eslogan dice: por la democratización de Mar del Plata. Entonces estamos hablando de una fecha bastante temprana, ¿no? Como expresión del apetito, de la aspiración, de las ganas, ¿no? De que se fuera ampliando. Y comenzó ampliándose de manera regular. Y aquello que era el balneario de la oligarquía, digamos así, ¿no? Comenzó a abrir sus puertas de manera sistemática. Y con el paso de los años, por ejemplo, yo tengo una cita de 1923 precisamente, en la revista El Hogar, que es una revista, digamos así, de gente distinguida. Y ahí se dice: hace algunos años, no muchos, si a cualquiera le hubiese ocurrido hablar de gran balneario argentino como lugar de fraternización democrática, donde se alternan y se confunden las clases sin molestarse, se le habría calificado de tonto, de disparate. Hoy en día es una cosa distinta, porque eso que se consideraba en el pasado como la perla que el Atlántico ofrecía a las clases altas, hoy esa afirmación es absurda. Mar del Plata es el balneario de todos. No es el balneario de todos, lo sabemos, pero desde la perspectiva de quienes habían construido Mar del Plata, era el balneario de todos. Uno de ellos comenta el mismo número de la revista del Hogar, un comentario patético. Dice: en mis tiempos, dice, bastaba asomarse al gran comedor del Gran Hotel Bristol para recibir una sensación que halagaba nuestra vanidad social. Todos nos conocíamos. Cada mesa era como un palco de la vieja ópera. Mar del Plata era nuestra. Hoy en día, cuando arriesgo a pasear por la vieja Rambla, se me ocurre que estoy en otro país. Y estamos hablando de 1923. ¿Y qué hizo la oligarquía ahí? ¿Perdón? ¿Qué hizo la oligarquía cuando vio aparecer? La novedad, la oligarquía hizo lo que hacen todas las oligarquías en el mundo. Tomó la de Villadiego. Mudarse. El éxodo. En 1926, el entonces presidente Marcelo Torcuato de Alvear inicia el éxodo. Abandona la playa Bristol, la playa donde hasta ahí reinaban soberanos, y comienza el éxodo en dirección a Playa Grande, que era un lugar remoto, inaccesible y lejano. Y allí le construye su casa a Regina Pacini de Alvear, ¿no? Y convierte esa casa allí en 1926 en Playa Grande en el nuevo polo de referencia de la clase alta. Y 10 años más tarde va a comenzar a florecer allí el balneario, el barrio Los Troncos, pero se va produciendo un desplazamiento.
Es decir, la clase alta abandona y entrega, ¿no?, a estas multitudes. A estas multitudes porque el panorama ha cambiado. Uh-huh. Y tenemos para esa fecha 20 o 30 familias componían la totalidad del mundo veraniego, se afirma en ese momento, en 1930. 20 o 30. Un pequeño industrial, un modesto comerciante, un empleado porteño que en esos tiempos le hubiese hablado Mar del Plata, abriría los ojos, estiraría los labios en un gesto típico de admiración, de sueño irrealizable. Mar del Plata. Eso estaba solamente al alcance de los privilegiados. No solamente se necesitaba mucho dinero, sino que era indispensable tener alguna ilustre prosapia para venir a Mar del Plata. Hoy, por fortuna, los tiempos han cambiado. Mar del Plata se ha puesto a tono con las prácticas democráticas que deben ser la norma de nuestras costumbres. Si todavía subsiste un grupo selecto que se va batiendo en retirada ante el avance igualitario de la época y añora los tiempos de antaño, lo que tenemos en su lugar es esa Mar del Plata magnífica, pletórica de vida, cordial y accesible. Estamos hablando de 1932 y todavía nos ha producido esa gran transformación que se va a ocurrir dentro de poco tiempo. Uh-huh. Pero ya en 1932 el comerciante y el pequeño industrial para todos ellos, Manuel Fresco, gobernador de la provincia de Buenos Aires, uh-huh, fascista, uh-huh, fraudulento, pero ganado también por la idea de la inversión pública como motor de crecimiento. Lo va a decir en un discurso. Lanza su gran transformación de Mar del Plata, que es la urbanización de la ruta que llega de Dolores a Mar del Plata. Pero después, lo más importante, crea el hotel provincial y el casino. Convoca a Alejandro Bustillo y se arma esos dos moles a donde estaba la vieja Rambla afrancesada. Y esta transformación ya nos está anticipando que desde la perspectiva de los gobernantes de la época, Mar del Plata estaba camino de ser el balneario de masas. Y se le estaba creando, en consecuencia, el escenario arquitectónico para albergar a esa gente que venía una tras otra. Ahora, esta población, antes de que llegue la nueva transformación, los que vos estás relatando, esos inmigrantes que se transforman en el Atlántico, vienen de sociedades en donde tampoco se miraba a los ojos, probablemente, ¿no? Muchas de ellas en España, en Italia, etcétera. ¿Qué les pasa en el medio? Es decir, ¿es porque la Argentina es como quizás Estados Unidos o Nueva Zelanda, un territorio poco poblado, donde está todo por hacerse, no hay sociedades preexistentes? Mírense esa, no sé, se puede discutir, ¿no? Se puede discutir, lo mío son hipótesis. Pero la Argentina crece sin la lápida de la antigua sociedad, que existe aquí en Argentina. Hay las grandes familias, pero el poder y prestigio de esas grandes familias no la asemeja a este mundo inmigrante que camina y se instala en la Argentina. Y en buena parte, la Argentina, después de 1910, es la Argentina urbana. Es el producto de los que vienen de afuera. Bueno, la migración fue muy masiva, no como otros países de América Latina, donde era una porción menor de... La migración a América, el país estrella es Estados Unidos, 26 millones, entre 1880 y 1914, 26 millones. Le sigue lejos, pero le sigue la Argentina, 4 millones y medio, después le sigue Canadá. Pero lo notable es que los 4 millones y medio de la Argentina tienen un peso superior respecto de los 26 millones que fueron a Estados Unidos, porque la relación entre población existente y newcomers, ¿no? Claro. Aquí en Argentina es mucho mayor. Claro. Porque este era un país desértico, desierto. Es por eso que el peso de los inmigrantes se va a ver en todos los aspectos de la vida social. Y en el que a mí me importa es en esta sociabilidad de nuevo tipo, ¿no?
que se va creando a espaldas de la clase dirigente, Entonces, digo, para muchos de estos que vienen de Europa, Argentina, a hacer la América, Argentina fue la entrada a un nuevo mundo. Una carta, un inmigrante italiano, 1893, Zárate, le escribe a su familia que quedó en Italia, en un pequeño pueblo, y les quiere dar seguridades. No sé si nos volveremos a ver, pero quiero darles una tranquilidad. Aquí en Argentina, mis hijos comen sopa todos los días como el señor de la aldea. Entonces, desigualdad seguramente que existía, pero el parámetro para medir, ¿no?, las expectativas de vida no eran el país que estaban, sino el país que habían dejado. Claro. Y desde la perspectiva del país que habían dejado, no voy a mencionar el caso que los salarios aquí eran mucho más altos que en cualquier otro los países de España y tal, pero la idea de las expectativas de vida, ¿no?, la idea de mi hijo el doctor, ojo, eso no lo dice la clase alta, lo dicen estos inmigrantes y lo dice en 1910. ¿No? O sea, había unas ganas de hacer otra cosa, y esas ganas de hacer otra cosa se van a traducir ¿en dónde? En que van a tomar por asalto esa perra del Atlántico, ¿no?, de la clase dirigente. Había ganas, había posibilidad de hacer otra cosa, ¿no? Y había posibilidades, sin duda alguna. Sí. Antes de quizás la segunda parte hablamos de lo que vino después, pero no siempre esa es la idea que tienen las personas que no han leído mucho sobre ese periodo, ¿no? Yo creo que la escolarización, por decirlo de algún modo, promedio de la Argentina no pinta ese escenario para un lector no demasiado curioso. Exactamente. El peronismo se instaló en el año 46 y construyó un relato formidable, formidablemente eficaz, un antes y después. Y cuando uno ve la literatura de la época, los grandes libros del peronismo, el antes tiene todo los colores sombríos de una sociedad poco igualitaria, una sociedad atrasada. Y apenas tomamos un ticket, un pasaje, y nos internamos en esa sociedad de antes, comprobamos que no era ese el caso. Que esa sociedad era una sociedad muy dinámica, una sociedad muy abierta. Y una sociedad donde la idea de la desigualdad estaba fuertemente cuestionada. Yo tengo una figura, entre otras, Monseñor de Andrea. Monseñor de Andrea es un poco así como el evangelio social. Siempre Monseñor de Andrea con los pobres. Monseñor de Andrea, en 1944, inaugura una casa en Mar del Plata para la gente de pocos recursos. Y da un discurso. Hace poco las sierras y el mar eran artículos de lujo. Eran el privilegio de los que no necesitaban trabajar. Y ello contribuye a incrementar la desigualdad. Y en consecuencia el odio de clase. Es urgente cambiar ese funesto estado de cosas y lograr que las playas y las montañas comiencen a ser consideradas como un artículo de necesidad para el pueblo argentino que trabaja. Quien se va a ocupar de hacer efectivo esa demanda, lo sabemos quién es. Volvemos y hablamos de ese señor un poquito y después quizás nos venimos un poco al presente. ¿Les parece? El señor y su relato. Volvemos en un ratito. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Fin del espacio publicitario. Estamos aquí de vuelta en partida doble. Oscar, ¿qué trajiste hoy para ilustrar nuestra charla con nuestro invitado? Traje un tema optimista, un tango
Yo pensé que a Juan Carlos le gustaba el tango, me parece que es más para su amigo Pablo Bersunos, pero de todos modos vale la pena. Y es un tango que se llama Ya estamos iguales. Ya estamos iguales. Por orquesta de Ángelis con Carlos Dante. Muy bien, lo escuchamos y volvemos. Acá estábamos con nuestro invitado Juan Carlos Torres, recordando otras cosas del pasado argentino, el Instituto de Itela, los comienzos del rock a fines de los 60, Almendra, etcétera. Temas que a nosotros nos son muy caros porque este programa al final del día tiene el propósito de pasar música, ¿no? Sí, ese mundo del rock iba a otras playas. Era el mundo más de Villa Gesell, que ya viene mucho después, y ya ahí vamos a llegar. Juan Carlos, estamos hablando a propósito de un nuevo libro que desde ya les recomendamos que vayan a comprar en breve, va a estar a comienzos de diciembre. Juan Carlos Torres, Elisa Pastoriza, Mar del Plata, un sueño de los argentinos. Un libro que conecta, creo yo, historia, sociología, política, ¿no? Y trata de leer nuestra historia en clave de la ciudad de Mar del Plata. Y en la parte anterior dejamos la puerta abierta para que entre el gran igualizador, ¿no? de la política argentina, el general, ¿no? Digo, ¿qué pasa con Perón y Mar del Plata? ¿Y cómo lees eso con Elisa en el libro? Digamos que si seguimos la historia de Mar del Plata hasta la década del 40, Mar del Plata cada vez más va haciendo lo que podemos llamar una suerte de microcosmo de la sociedad argentina. Falta todavía incluir en ese microcosmo más figuras, más personajes. Y una gran incorporación va a ser la que va a venir de la mano de la política del turismo social del peronismo. Esa política social de turismo, esa política de turismo social es una política que se lanza 46, 47, 48 y va a tener su expresión mayor en la llamada colonia de Chapalmalal, que está a 30 kilómetros de Mar del Plata. Son 9 grandes hoteles de 500 plazas cada uno. Es una especie de ciudad autosuficiente, porque tiene sus carnicerías, tiene sus cines, sus panaderías, tiene 600 personas que se ocupan de atender ese complejo. Pero mientras se lo construye, no se construyen de un día para otro 9 hoteles. Un hombre de la época, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Domingo Mercante, también hace su iniciativa de turismo social. Entonces va a Mar del Plata, visita hoteles por hotel y dice, no sé con qué tono, pero dice, necesito 10 camas para enero a un hotel. A otro hotel necesito 20 camas para enero. Y así va recolectando una colección de camas que se va a hacer cargo de la provincia. Y lanza el eslogan, usted se paga el pasaje y la provincia el hospedaje. Entonces hace una convocatoria. Invita a la gente que se anote a esa suerte de turismo social, promocionado por... Y no se anota casi nadie. Y la propaganda es ineficaz y comienzan a preguntar, ¿qué pasa acá? Quien nos lo dice es un señor que se llama Francisco Capelli, que escribe un libro sobre esta experiencia, Mano Derecha de Mercante. Y hace un focus group, digamos, para usar una palabra, y pregunta, che, ¿qué pasa acá? No, señor, le dice más de uno, no, eso no es para nosotros. Escúcheme, eso nos crea más problemas que ventajas. Pensaban que tendrían que llevar grandes valijas, que no tenían. Tenían que comprarse una ropa que no tenían. Además, no sabían cuál iba a ser la ropa. Se suponía que sería una ropa cara. Pensaban con recelo en los hoteles. Se imaginaban una vida mundana con gran boato. Pensaban en los altos precios que tendrían los artículos. Punto. No, no es para nosotros. Diablos. Ni aunque te lo regalen. No es para nosotros. Como diríamos en santiagueño, no me hallo en esos lugares. Claro. Estamos hablando de que para ese millón de nuevos trabajadores que afluyó al Gran Buenos Aires entre del 36 al 46, la experiencia de vacaciones es una experiencia nueva. Había viejos trabajadores,
los bancarios, los ferroviarios, los mercantiles, de un modo conocían que era hacer vacaciones. Pero ese mundo industrial nuevo, crecido a los piques, a partir de la crisis de los años 30, era una cosa nueva. Entonces, dice, ¿qué podemos hacer? Entonces comienzan a buscar la manera de convencerlos. Y entonces Ibáñez le dice, no, escúchenme, sus maletas de viaje no tendrían que ser abundantes, porque en los hoteles se lavaría la ropa, ¿no? Como se la lava en casa, con 2 o 3 mudas de ropa interior, con eso estaba suficiente. Nadie se fija en la indumentaria de los otros en la época de verano. No se preocupen. La elegancia consiste en la sencillez. Y con esa prédica, ¿no?, lograron una masa crítica inicial, y esa fue eficaz. Porque a la vuelta de 15 días comenzaron el boca a boca, fue tan fenomenal que ya no hubo cómo retenerlo, y tuvieron que crear personal adicional para atender a ese flujo de trabajadores que querían ir de vacaciones. Ojo, les interesaba, pero tampoco no conocían exactamente el modus vivendi de ir de vacaciones. Oh. Y Capelli cuenta 2 o 3 anécdotas patéticas. El caso de un grupo de obreros que prácticamente se quedó sin comer un día porque no se atrevían a abrir la puerta del gran comedor. Otro que le fue a pedir permiso al gerente del hotel para ir a comprarse cigarrillos. Y una señora que viajó con su batería de cocina porque no sabía si tenía que cocinar o no. Estas experiencias iniciales dejaron una huella tan profunda en toda esa gente, porque se suscitó una aspiración que no se tenía. Y cuando uno suscita una aspiración que no se tenía y la puede realizar, se vuelve parte ya de la propia naturaleza. Y entonces, a partir de entonces uno puede decir, ¿no? Se forjó una identidad formidable. ¿Y los hoteles sindicales cuándo empezaron? Ahora bien, hay un lugar común que dice los hoteles sindicales, la época de Perón. Equivocado. Lo siento mucho. Y uno de los que incurrió en esos errores fue, entre otros, Severelli. Hubo 2 hoteles sindicales durante 46-55. No por azar, del gremio de mercantiles, cuyo dirigente número 1 era el ministro de Interior Borlengue. O sea, bien, con una ayudita, como dirían los britos, con una ayudita de los amigos. Sí. ¿Ok? Sí. Recién los hoteles sindicales van a comenzar a surgir después del 55, y va a haber 6 entre el 56 y el 70, y el gran boom es Onganía, la ley de obras sociales de 1970, que se pasa de 60 a 100. O sea, es cuando se legaliza el estatus de las obras sociales. Pero en todo caso, en ese camino, viejos hoteles, digamos así, de las clases encumbradas, pasan a manos de los trabajadores. El Hotel Royal, la Unión Obrera Metalúrgica. El Hotel Tubillón, Asociación Obrera Textiles. Pero eso ya es un fenómeno familiar, ¿no?, en la década de 50-60, no en la época propiamente de Perón. No, claro, el gran avance en los sindicatos y las distintas actividades que tienen los sindicatos es con la ley 28610. Hasta la ley de obras sociales, los sindicalistas no manejaban fondos. O los que podían manejar fondos lo hacían en forma, digamos así, en función de su capacidad de expresión. Sí. Había unos que podían ejercer presión más que otros, ¿no?, digamos así. Los mercantiles que tenían ese... Pero en todo caso, lo importante es ponerse en la cabeza esto. Hay un lugar común, una leyenda, que con Perón progresan los hoteles sindicales. No es así. Los grandes números de hoteles sindicales son todos posteriores a ese momento. Mar del Plata fue una plaza difícil para los sindicalistas. En cambio, en Córdoba, en ese mismo periodo, 46-55, van a surgir muchos hoteles sindicales en Córdoba. Pero Mar del Plata va a ser muy complicado. Financiados por los sindicatos. Sí. Río Tercero, todo el turismo social.
Hay turismo social anterior al peronismo, que es Río Tercero, que es estatal. Sí, claro, los ¿no? hoteles de Río Tercero, sí. Para obreros porteños y después para obreros rosarinos, que es un súper complejo el de Río Tercero. Pero me refiero que a partir del 46 hay varios sindicatos que logran instalarse ahí, en La Falda, por ejemplo, en La Cumbre. Y entonces en Mar del Plata lo que hubo fue más turismo social promocionado directo desde el Estado, y desde el Estado provincial. Exactamente. Ahí fue, la colonia de Chapadmalal, en la época, hablé recién que eran 9 hoteles, en la época solo había en el mundo una iniciativa igualmente formidable. ¿Cuál? Alemania, en la década del 30, sobre el Báltico. Eran 5 kilómetros de rascacielos creados por el régimen de la época, ¿no? Para los trabajadores alemanes. Lo más parecido a Chapadmalal que había en el mundo eran los hoteles sobre el Báltico del régimen alemán de la década del 30. Entonces, en la época de Perón es esto. Ahora bien, Perón va a Mar del Plata, inaugura el primer festival de cine en 1954 y hace un discurso. Hace un discurso que dice: cuando yo vine acá, está hablando en el año 40, cuando vine hace 4 años, este era un balneario de los privilegiados. Ahora no, ya el balneario de todo el mundo. Y yo agrego, quienes lo escuchaban ya habían comprado el relato que decía: antes era todo malo, ahora todo bueno. Según hemos podido comprobar en este libro, ¿no? El mundo anterior a él no era un balneario de la oligarquía, y suprimía en ese relato la fuerza pujante de las clases medias argentinas, que eran el dato sociológico de la Argentina en el continente latinoamericano. Es el país de las clases medias. Perón, en esta idea de los de arriba y los de abajo, había suprimido en su arenga, ¿no? Esta otra realidad que estaba allí, bullente y muy fuerte, y esa respecto a la cual siempre la clase alta se sintió amenazada. A la amenaza que le colocaban los sectores medios, ahora se va a agregar con el peronismo mediante esa sensación de invasión por parte de las multitudes proletarias. Lo que va a conformar, ¿no?, una clase alta poco a poco cada vez más reaccionaria, muy distinta de esa clase media, de esa clase alta de 1900, que era una clase progresista y liberal, pero que va a ir desandando ese camino, ¿no?, con el paso del tiempo. ¿Y eso por qué? Porque tu hipótesis es que por la amenaza a sus privilegios. Mi idea es que ser reaccionario no está en el ADN de nadie. Uno se vuelve reaccionario. Me parece un error colocar ese espíritu de reacción en el ADN. Yo creo que en realidad aquí esta sociedad fue fabricando, ¿no?, esas clases altas cada vez más distantes, cada vez más reaccionarias. ¿Por qué? Porque es una sociedad, la Argentina, en donde con la bandera flameante, con el logo "aquí Naides es más que Naides", ¿no?, va continuamente ocupando los batallones de las clases medias primero, y después las multitudes proletarias después, ¿no?, y van colocando bajo asedio esas fortalezas iniciales que habían sido la de la clase alta. Esta Mar del Plata, entonces, después del peronismo, sigue su expansión, ¿no?, en el camino de un balneario de masas. ¿Y qué pasa en los 70? Pero deja poco a poco de ser el balneario de todos. En 1974, un experto de turismo italiano viene a la Argentina, echa un vistazo y va a Mar del Plata y dice: lo de ustedes es único. ¿Cómo que es único? Sí, lo de ustedes es único, porque este es un balneario donde está todo el mundo. Los balnearios que conocemos nosotros allá en Europa son más segmentados. Esto es único. Yo agrego ahí que Mar del Plata son 25 kilómetros de balneario. He estado computando la cantidad de kilómetros de los super balnearios europeos. Nada, 5 kilómetros, 4 kilómetros. Nada. Aquí, con estos 25 kilómetros, si vos te ves asediado, haces rancho aparte y seguís siendo, ¿no?, veraneando en Mar del Plata.
Ocurre que en la década fin del 60, este carácter ecuménico, generoso, de Mar del Plata comienza a agrietarse. En primer lugar, porque comienza a agrietarse porque se producen dos éxodos. Los jóvenes. Van a Gesell. Los jóvenes se van de Mar del Plata, porque Mar del Plata a los jóvenes los maltratan. Las anécdotas que publican los diarios de la época, de los jóvenes pelilargos de Mar del Plata, que los corren por las calles y les cortan el pelo. Muchachones los corren y les cortan el pelo. De modo que allí, a pocos kilómetros, tienen esa especie de paraíso europeo en la playa, ¿no? Que es Villa Gesell, y se instalan en Villa Gesell. Y los otros que van a abandonar Mar del Plata, en números importantes, son los sectores de mucho dinero. No las grandes familias de la clase alta, sino los nuevos ricos de la Argentina, que son los comerciantes y los profesionales, que se van a Punta del Este, claro, en donde allí hay otro argentino que ha construido, después de la década del 40, ¿no?, un balneario donde se puede mantener la selectividad que el dinero garantiza, pero sobre todo la vida rumbosa y espléndida de la costa sur. Y van ahí en busca de eso. Y entonces se levantan en Punta del Este los dos primeros rascacielos en 1960 para acoger a los que venden sus casas en los troncos, ¿no? Y se van allá detrás porque cuando se ocurre esto hay una especie de examen de conciencia de los marplatenses. ¿Qué pasa? Viene la gente de abajo y la gente de arriba nacional. ¿Y por qué? ¿Qué pasa acá? Los estamos explotando, dicen algunos. La hipótesis es, no, los explotan siempre, pero lo que no pueden ofrecer en Mar del Plata es ese mundo ahora exclusivo y selecto, ¿no? Claro. Detrás del cual van. Punta del Este después, como dicen los uruguayos, los argentinos convierten a Punta del Este en Mar del Plata, porque tiene ese espíritu gregario impresionante. Pero en todo caso, Mar del Plata a fin de los años 60 deja de ser el balneario de todos, ¿no? Porque se producen estas dos grandes deserciones. Claro. Y así quedó, ¿no? Sigue siendo el balneario de mucha gente, el balneario de masas, ¿no? Pero no es el lugar, por definición, que era hasta la década del 50. Es más, sí, tengo totalmente impresionista lo mío, pero creo que es más atractivo para los veraneantes del interior del país que para los de la ciudad, ¿no? De capital, digo, sí, ¿no? Sí. Están un poco hartos de las metas. Se ha convertido también en un lugar demasiado transitado. Mar del Plata, ¿no? el apogeo de Mar del Plata es la década del 60, que es a su vez el apogeo de la televisión. Por fin aparece la televisión en los hogares, y la televisión en los hogares, ¿no?, instala a los héroes de la televisión en íconos del fervor popular, y la gente va a Mar del Plata para verlos en el teatro de Mar del Plata, para ver las temporadas de teatro, la temporada. Claro. ¿Quiénes son? Los que ellos ven a la distancia de la televisión. Claro. Ahora les pueden tocar y estar al lado. Y hacen un combo entre playa, teatro. Exacto, sí. Y ahora, hoy hablábamos en el corte que este impulso igualitario parece haberse desvanecido desde hace algunas décadas, y hoy necesitaríamos una tercera integración, si uno sigue tu relato, ¿no? Sí. En algún momento se integraron las clases medias, luego las clases obreras, y ahora tenemos un grupo ahí nutrido y aparentemente difícil de reducir, que es numéricamente, o de incorporar, que es el de los movimientos sociales, etcétera, ¿no? Eso es lo que parece crecientemente complicado de integrar o de continuar este relato hacia el igualitarismo, ¿no? No sé qué pensás. Mi idea es que este impulso igualitario ya dejó de ser eficaz como lo era en el pasado, ¿no? O en todo caso dejó de ser visible, ¿no? Porque la sociedad se ha vuelto cada vez más heterogénea y más rígida. El punto aquí es la rigidez. Es decir, no es que la sociedad argentina fuera una sociedad donde todo el mundo pudiera hacer lo que quisiera, pero las fronteras eran más borrosas. Ahora las fronteras se han vuelto más rígidas, ¿no? Se han vuelto brechas, ¿no? Inclusive dentro del mundo popular. Cuando yo veo al mundo de los piqueteros
marchando por las calles, pasando frente a un edificio de un hotel sindical, me imagino que ellos miran con los mismos ojos de asombro, ¿no? Con que en su momento las clases miraban, bajas o medias, miraban con ojos de asombro los hoteles de la oligarquía. O sea, la distancia que hay es formidable. Entonces ya la Argentina no es lo que era. Argentina, por eso se sea latinoamericanizado, en el sentido de que se puede reconocer acá ese perfil, ¿no? De una sociedad con barreras más fuertes, más rígidas, y que ha expulsado y no puede reincorporar, ¿no? A una porción, se discute si son un tercio o no un tercio, ¿no? De gente que ya vive en esos campamentos de refugiados sociales, ¿no? Que son las periferias, ¿no? Y que no tienen ya un lugar en esta sociedad en la que vivimos. Y un poco, de un modo u otro, ellos mismos, en todo caso sus portavoces más elocuentes, ¿no? Como Juan Grabois, quieren confirmar en los hechos. Esto es, sabemos que no nos quieren, pero por lo menos nos van a tener que mantener. Uh-huh. El capitalismo contemporáneo, ¿no? No nos toma en cuenta. Queremos que el Estado se ocupe de nosotros, entonces queremos hacer una paritaria social para definir nosotros y el Estado, ¿no? El monto de protección social al que podemos aspirar. Y queremos crear un gran sindicato, ¿no? Y queremos una legislación acorde. Lo que están de un modo u otro diciendo hoy día, Grabois en ese sentido otra vez lo cuenta, es que estamos en las vísperas, si esto avanza, en una mutación fenomenal de la legislación social, que hasta ahora hacía una relación muy estrecha entre protección social y trabajo asalariado. Esa relación estrecha entre trabajo social y protección social, trabajo asalariado y protección, ahora se está corroyendo porque se está instalando el no trabajo asalariado como un lugar, ¿no? De demanda de protección social. De demanda de derechos. De demanda, o sea, no es asistencia, más de derechos iguales. Claro. ¿No? Es decir, la palabra marginalidad es una palabra que tiene su gracia que introducirla acá. Porque no hace referencia exclusivamente a un estatus socioeconómico. Hace referencia a un grupo social que no tiene lo que los otros tienen. Uh-huh. Y lo que suscita esta movilización, efectivamente, es por qué nosotros no tenemos los derechos que otros tienen. Pero los otros tienen esos derechos porque trabajan. Nosotros no trabajamos, igual queremos esos derechos. Y queremos, nosotros los cartoneros, tener licencia por maternidad. Es un poco esa es la demanda. Y se está detrás de una idea que de un modo u otro habla del eclipse de la sociedad asalariada en la Argentina, y junto con él, pienso yo, el eclipse, ¿no? de ese impulso igualitario que vertebró a la sociedad argentina e hizo de la sociedad argentina una de las más conflictivas de América Latina. Porque el conflicto es el producto no de la ausencia de integración, sino de la integración. Uh-huh. Es decir, de la puja por integrarse más rápido. Y lo que vemos es que vamos para atrás. Ya no es que no avanzamos, sino que estamos... Exactamente. Sí. Bueno, esto puede seguir, pero por ahora... Muchas gracias. Súper interesante. Muy bien. Y habrá que leer el libro y nos quedó picando una nueva conversación sobre esto que estamos hablando, ¿no? De lo que está pasando hoy. Claro. Pero mil gracias, Juan Carlos, súper interesante. Y de vuelta, el libro Mar del Plata, un sueño de los argentinos. Juan Carlos Torre, Elisa Pastoriza, va a estar en las librerías ahora, primeros días de diciembre, ¿no? Sí, señor. Así que... Regalo de Navidad. Regalo de Navidad. Sí, el árbol de Navidad. Así es. Bueno, saludos. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Partida doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.